En la primavera de 2018, el Real Madrid y el Bayern de Múnich volvieron a encontrarse en una de las rivalidades más históricas de la Champions League. Era una semifinal cargada de tensión, recuerdos recientes y promesas de venganza. El conjunto bávaro llegaba con la herida aún abierta por la eliminación sufrida un año antes, también a manos del equipo blanco. Para los de Zidane era la oportunidad de seguir construyendo una era legendaria, mientras que para los alemanes representaba una batalla personal y un ajuste de cuentas. Los dos equipos tenían dos mentalidades y sobre todo un peso de historia a sus espaldas, que ambos se disponían a cruzar caminos una vez más, sabiendo que solo uno llegaría a la final de Kiev. El primer asalto tuvo lugar el 25 de abril, en el Allianz Arena, un estadio imponente, lleno hasta el último asiento, donde el Bayern buscaba imponer su ritmo desde el primer minuto, y lo logró. Durante gran parte del primer tiempo, el conjunto alemán fue superior, atacaba con decisión, presionaba alto y obligaba al Real Madrid a replegarse. El premio de ese dominio llegó al minuto 28, cuando Kimmich aprovechó un descuido defensivo y definió con fuerza ante Keylor Navas. Era el 1-0 y la sensación de que los locales podían sacar una ventaja clara. Sin embargo, el Madrid, fiel a su instinto de supervivencia en Europa, reaccionó sin desesperarse. Antes del descanso, Marcelo encontró un balón en la frontal y con tranquilidad de quien ha estado ahí 1000 veces, conectó un zurdazo impecable al fondo de la red. El empate dolió mucho al Bayern de Múnich, que sintió como su dominio se desvanecía, y en la segunda parte el Real Madrid lo aprovechó. Una pérdida en campo rival, una transición rápida que definió con una tranquilidad tremenda Marco Asensio, que había entrado desde el banquillo, firmó el 1-2. El Madrid no necesitó dominar para golpear, se llevó una victoria de Múnich siendo frío, calculador y efectivo, como tantas veces en Europa. Gol de Marco Asensio, error en defensa del Bayern, la pelota le cae al mallorquín que urde el plan, sencillo pero efectivo, genial para darle vuelta a la situación, error de Rafinha, combina Marco con Lucas, Lucas se la devuelve a Marco y encarando a Ulreich con un temple que muchos desearían, acaba cruzando para marcar el segundo y ponerle ventaja al Real Madrid. Gol blanco, gol de Marco Asensio. Bayern 1, Real Madrid 2. La vuelta se jugó el 1 de mayo en el Santiago Bernabéu. Con la tensión flotando en el aire, el 1-2 conseguido en Alemania le daba ventaja al Madrid. Pero el Bayern llegaba con sed de revancha y la sensación de que el marcador no reflejaba lo vivido en la ida. Desde el primer minuto lo dejaron claro, iban a por todo, lo consiguieron al minuto 3. Joshua Kimmich volvió a aparecer para castigar un rechace en el área y empatar la eliminatoria. Se adelanta el Bayern en los primeros 3 minutos de partido. Acaba de marcar Joshua Kimmich. El gol es válido. Ya lo ha autorizado Konei Shakir, lo había celebrado, se había girado por Shakir. El silencio fue inmediato. El Madrid empezaba a sufrir y no sería por poco tiempo. Pero la respuesta llegó pronto y vino desde uno de los jugadores más criticados de toda la temporada. Marcelo levantó la cabeza y colgó un balón templado al área. Fue un gol crucial, más que por el marcador, por el estado anímico de un equipo que en esos momentos parecía aturdido. Con el empate, el Madrid respiró, pero no por mucho. El Bayern siguió dominando, jugando con personalidad, con ritmo y con hambre. Era un equipo que no se resignaba, y la sensación en el Bernabéu era que el peligro era constante, que cada ataque podía ser el último. Apenas iniciaba la segunda mitad, en una jugada sin presión y aparente amenaza, ocurrió lo impensable. Un pase atrás inocente del Bayern terminó en una duda que
castigó Karim Benzema, un error grosero de Ulreich, que no supo si despejar o coger la pelota. Fue el segundo de la noche para él y el 2-1 para el Madrid. El estadio explotó, no tanto por belleza, sino por alivio. Pero el Bayern no había dicho su última palabra. Siguió jugando mejor, generando peligro desde las bandas, empujando cada vez más cerca del área blanca. Y finalmente el empate llegó en el minuto 63. James Rodríguez, un viejo conocido, cazó un balón en el área y marcó el 2-2. James no celebró el gol. A partir del empate de James, la eliminatoria entró en una fase de tensión máxima. El Bayern, consciente de que solo le faltaba un gol para alcanzar la final, se lanzó con todo. En ese tramo final, el dominio bávaro fue abrumador. Sometieron al Madrid en su propio campo, generaron peligro constante y encerraron al equipo contra su portería. En medio de ese asedio, surgieron las jugadas que alimentarían la polémica. La más discutida ocurrió en el primer tiempo, cuando un centro al área impactó claramente en el brazo de Marcelo. La acción fue evidente, pero el árbitro no señaló penalti. El brasileño, al terminar el partido, incluso reconoció la mano. La pelota parece que te pega en la mano, Marcelo, nada que ver. Sí, me pega en la mano. No te pega, ¿sí? ¿Fue penal entonces? No. ¿Se ha pegado mi mano? Yo creo que sí, pero... A ver, yo hace mucho, sabéis que no hablo de los árbitros. Muchas veces los árbitros han fallado contra nosotros. Y ahora no puedo llegar aquí y hablar del árbitro otra vez, porque cuando falla para nosotros yo no hablo. No fue la única. En la segunda parte el Bayern también reclamó otro posible penalti, tras un forcejeo en el área que tampoco fue sancionado. Para muchos el árbitro estuvo permisivo con el Madrid en momentos clave. Desde la prensa alemana se habló de injusticias, mientras que en Madrid se apelaba a la épica, al sufrimiento y a la capacidad de resistir bajo presión. Porque aunque el Bayern fue mejor durante grandes tramos de la eliminatoria, al final fue el Real Madrid quien volvió a avanzar, y en Europa eso casi nunca sorprende. Y en medio de todo eso brilló Benzema. En la noche en que el equipo fue superado, él fue con calma. 2 goles, inteligencia táctica, control en los momentos de presión. Definitivamente fue su noche. Benzema sostuvo al Madrid en pie, y cuando el árbitro pitó el final, el estadio estalló. Había sido un partido durísimo. El Bayern mereció más, sin duda, pero el Madrid resistió, como solo él sabe hacerlo en Europa, con sufrimiento, con polémicas, con errores del rival, pero también con carácter, y con eso, una vez más, le bastó. Lo que quedó en aquella eliminatoria fue mucho más que un pase a la final, fue una historia de supervivencia pura. El Bayern fue superior en muchos aspectos, dominio en ambos partidos, generó más ocasiones y mereció, al menos en el juego. Pero el fútbol, especialmente en la Champions, no siempre premia al que juega mejor, premia al que resiste y al que aprovecha el más mínimo error, al que tiene sangre fría cuando todo tiembla. Y eso fue el Real Madrid. Se sostuvo en Benzema, que tuvo una noche de reivindicación absoluta, con 2 goles vitales y un partido completo. Se sostuvo también en Keylor Navas, que salvó al equipo en los momentos más oscuros y por supuesto en ese ADN competitivo que nadie sabe explicar. Pero todos reconocen las polémicas, que quedaron ahí, marcadas por la mano no sancionada de Marcelo y las quejas alemanas. Pero más allá de las discusiones arbitrales, lo que pesó fue la historia, y sobre todo la camiseta. El Madrid no fue el mejor en esa eliminatoria, pero fue el que avanzó, y en Europa eso es lo único que cuenta.